La sesión de el día de hoy nos vamos a concentrar en el análisis del concepto de información y la concepción de la comunicación como transmisión de información. Fíjense, esta es una de las definiciones predominantes en el campo de estudio. Una de las primeras definiciones o conceptualizaciones de la comunicación es entender que la comunicación supone una práctica de difusión de mensaje, el envío, por lo tanto, de un mensaje codificado desde un sujeto de la enunciación a unos destinatarios, habitualmente empleando un canal, un medio. ¿Ya? En esta definición, la noción de información es importante de comprender para saber de qué estamos hablando. Fíjense este concepto de información, ya que muchas veces empleamos, pero cuya definición es compleja, porque uno de los problemas que tenemos con la información es que se nos aparece de muchos modos muy diversos. De hecho, uno de los, por ejemplo, sinónimos de las ciencias de la comunicación, o otros los modos de denominar este campo de estudio para algunos autores, es el de ciencias de la información. Por ejemplo, los españoles emplean este concepto y ellos tienen facultades de ciencias de la información. ¿Ya? En el campo del periodismo, la tarea informativa, el procesamiento de información, la sistematización de información son categorías que empleamos en nuestro día a día. ¿Ya? Y refiere fundamentalmente a procesos de lectura del mundo, tratando de recoger los rasgos constituyentes de es decir, datos, elementos dados que son caracterizadores de los estados, situaciones, eventos que ocurren en el mundo y que son considerados relevantes. ¿Ya? El concepto de información, si vamos al étimo, es dar forma, informare, introducir una forma, una organización, una estructuralidad, ¿ya? Al mundo. Y lo que hacemos permanentemente nosotros en nuestra relación con el mundo es intentar organizar nuestras imágenes para comprender la realidad y poder ajustarnos de mejor manera a ella. ¿Ya? Por lo tanto, la información es una tarea permanente que hacer. Les ruego, porfa, que silencien sus micrófonos porque se filtra el ruido desde alguno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla para presentarles el Power del día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver, nos vamos al inicio. Bueno, el día de ayer presentamos este modelo lineal de la comunicación esbozado en un conjunto de conceptos que propone Harold Laswell, ¿no? Que es un modelo lineal, unidireccional, que plantea que el control de la comunicación está dado en el sujeto emisor, un modelo descontextualizado que no considera la participación del destinatario, el lugar desde donde procesa la información para asignarle significado, para poder interpretarla, ¿ya? Un modelo que sobreestima los efectos de la comunicación. Bueno, esta idea, ¿no?, están esbozadas en un paper del año 1948. El mismo año, fíjense, se publica una obra que es muy importante en el campo de las ciencias de la comunicación, que es la teoría matemática de la información, de coautoría entre Claude Shannon y Warren Weaver.
Ya, el primero es matemático de la Telefónica Bell e ingeniero. El segundo es también matemático, pero es una persona que tiene formación también en el campo de la biología y una práctica de desempeño profesional como sociólogo, y es el que se encarga un poco de traducir el, el modelo matemático y la teorización eh, matemática de la información que propone Claude Shannon a un público general, ¿ya? Y facilita su comprensión. Estos autores proponen uno de los primeros modelos que se conocen sobre el proceso de comunicación. Que también es un modelo lineal, es un modelo que nos muestra los procesos de transmisión de información, que ha sido diseñado precisamente para describir esas prácticas donde empleamos dispositivos tecnológicos que producen y transmiten señales y que por lo tanto amplían nuestras capacidades de comunicación, extendiéndolas en el espacio, en algunos casos, otros en el tiempo, es decir, hacen perdurables las señales, persistentes, ¿ya? Eh, es un modelo que intenta describir lo que ocurre en el uso de la comunicación a través de sistemas telefónicos, básicamente. Fíjense, ¿cuáles son los elementos que distinguen? ¿Ya? Primero tenemos como componente una fuente de información, ¿ya? En este caso es una persona que tiene unos contenidos que desea comunicar. Emplea para poder comunicarlos un transmisor, que es un aparato que convierte este mensaje inicial en unas señales que se van a transmitir a través de un dispositivo. ¿Ya? En este caso, fíjense, transforma en el caso de la comunicación telefónica, que es el que intenta ilustrar Claude Shannon y que representa Warren Weaver, transforma la voz en una señal electromagnética que viaja por el cable. ¿Ya? Entonces vean, a través del canal se mueve una señal. ¿Ya? Esa señal, que es la modelación de un estímulo comunicativo, ¿ya? Que se le da forma, se lo modela materialmente para que se desplace a través de un sistema, es lo que se denomina aquí información. Esa señal viaja a través del canal, llega a un receptor, este receptor recibe la señal y va a volver a convertirla ahora en una señal acústica, es decir, de nuevo en palabras, en sonido, que son comprensibles para el destinatario, ¿no? Restituye, por lo tanto, el mensaje. Este modelo, si ustedes ven, reproduce las ideas que estaban planteadas por Laswell, es decir, reproduce estos rasgos de unidireccionalidad, de linealidad, ¿ya? Por lo tanto, de concentración de la agencia en este caso en la fuente de información. Si bien, fíjense, en el teléfono, claro, hay posibilidades de respuesta, y de hecho las señales se mueven en una y otra dirección, es decir, hay interacción. Aquí está preocupado el ingeniero por la capacidad que tiene el canal de enviar estas señales, ¿ya? Y este modelamiento de las señales, este diseño y uso de las señales es lo que se denomina la transmisión de información, que es un problema de carácter fundamentalmente técnico. Ahora, a partir de esto, podemos sí recoger un aprendizaje que es muy importante para la comunicación, y es que la comunicación descansa en la transmisión de información, en el envío de una señal. Aunque estuviéramos en una situación cara a cara, nosotros producimos estímulos comunicativos.
¿ya? En este caso, por ejemplo, enunciados verbales, que es lo que estoy poniendo acá, los que ponemos cuando usamos el teléfono, ¿no es cierto? Pero este enunciado verbal es tomado por este dispositivo técnico, transformado en una señal que se desplaza por diversas vías, en forma de onda electromagnética, o onda acústica, ¿ya? Y que llega al destinatario. El envío de las señales es fundamental. Pero eso es el punto de partida, es una condición necesaria para la comunicación, pero no suficiente. No obstante, en este primer momento, eh, la conceptualización de la comunicación se basa fundamentalmente en esa actividad, es decir, la idea de que estamos comunicando cada vez que enviamos señales, enviamos un mensaje, ¿eh? Producimos un discurso que llega al otro. El problema acá es que el tema de la recepción, de la interpretación, de la comprensión por parte del destinatario no es considerado, ¿ya? No obstante, hay que decir que este modelo, ¿ya? Y las ideas de Laswell, la asociación entre este modelo y esa modelación del campo que proponía Laswell, tienen un impacto muy importante y se replican en muchos espacios, ¿no? De hecho, hay una generación de modelos, una primera generación de modelos de la comunicación que son todos ellos lineales. Es decir, se piensa la comunicación como transmisión de mensaje, ¿ya? Bueno, este modelo es producido en el marco de una obra que se titula La teoría matemática de la información, ¿ya? Producido por estos autores Shannon y Weaver, ¿ya? Donde Shannon es ingeniero y matemático preocupado por los problemas de la fidelidad y capacidad, la fidelidad en la transmisión de señales y la capacidad que tiene el canal para la transmisión de información, ¿ya? Y trabaja en asociación con Warren Weaver, que tiene también formación, como les decía, en matemáticas, pero es una visión un tanto más humanística que nos permite aproximarnos de un modo más comprensivo a la obra de Claude Shannon. Weaver produce el ensayo introductorio de esta obra, donde se presenta este modelo, ¿ya? Ahora, la teoría matemática de la información va a tener un enorme impacto en el campo de la ciencia en general y en el de las ciencias de la comunicación, por varios motivos. Uno, ofrece una formulación matemática, propone una fórmula para poder calcular la cantidad de información que tiene un mensaje, la cantidad de información que provee un código o que es capaz de soportar un canal, ¿ya? Produce, por lo tanto, una fórmula que traduce al lenguaje matemático la noción, el concepto de información, y con esto se integra, por lo tanto, al campo de las ciencias duras, ¿no? Que trabaja a través de este lenguaje de las matemáticas. A partir de entonces la información puede ser dimensionada, puede ser comparada, puede ser usada como variable, ¿ya? Ahora, esa fórmula que provee, fíjense, tiene una expresión que es similar a la de la entropía, el modo como se mide la entropía, que conceptualmente es exactamente lo opuesto a información. La entropía es la tendencia a la desorganización de los sistemas. Por lo tanto, la información va a ser una medida de la organización, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa fórmula y esta conceptualización es integrada en el marco de la teoría general de sistemas, es susceptible de ser empleado en otros ámbitos disciplinarios distintos de la ingeniería, se incorpora al ámbito de la física, de la biología,
¿ya? Es usado para medir los niveles de organización que tienen los sistemas. Esto es el conjunto de alternativas, de manifestaciones, de estados, los diferentes tipos y números de estado que presenta un sistema, que es expresión de su organicidad. Y a la vez provee este modelo ya de los sistemas de comunicación que es usado en distintos campos disciplinarios. El punto es que esta teoría tiene un gran impacto, una importante repercusión en el campo de la ciencia. Esa fórmula es usada en distintos espacios, ¿ya? Miren, estos autores van a distinguir 3 niveles, y esto es bien relevante para el análisis de la comunicación, ¿ya? Esta distinción de 3 aspectos, ¿ya? O dimensiones en la comunicación aparece también codificada de otras maneras, por ejemplo, en el campo de la semiótica. Pero estos autores proponen 3 distinciones. Uno, un nivel técnico. En la base de la comunicación, un nivel técnico. Dice, ¿con qué precisión pueden transmitirse los símbolos? Entonces, ustedes quieren las señales, ¿ya? Problema técnico. Un primer nivel en la comunicación, como yo envío señales. La modelación, la selección, producción, transmisión, el envío de las señales. Problema de la fidelidad en la señal. Problema técnico lo llaman ellos. Un segundo nivel o dimensión es el semántico. Y es la precisión con que esas señales, esos símbolos transmitidos son recibidos con el significado deseado. La capacidad que tenemos de interpretar luego esa señal. ¿Ya? Y tercer nivel, el problema de la efectividad. ¿Ya? ¿Con qué efectividad? Entonces el significado que yo envío produce el efecto que yo deseo. Ahora bien, estos autores se sitúan en su trabajo en el primer nivel. Ellos hacen una declaración, dicen, bueno, la comunicación tiene estos 3 niveles, pero en el nivel en el cual nosotros nos situamos, en el nivel en el cual trabajan ellos, es en el nivel técnico, que es el primer nivel de la comunicación. ¿Sí? Estos niveles van a ser distinguidos en el ámbito de la semiótica, que la semiótica, como decíamos unas clases atrás, es el estudio del proceso de significación, el proceso en que algo funciona como signo, ¿ya? Que en el caso de los seres humanos corresponde a un aspecto medular en la comunicación, porque nuestra comunicación opera mediada a través de sistemas de significación. Cada vez que nos comunicamos, estamos produciendo significado y los destinatarios también reproduciendo significado, interpretándolo, produciendo sentido. Hay un intercambio de sentido, de un significado situado, ¿ya? Bueno, entonces en ese ámbito de que es también un dominio académico de estudio, el ámbito de la semiótica, un campo académico, se distinguen estos 3 niveles con otras denominaciones. El primer nivel, el nivel técnico, se denomina nivel sintáctico, ¿ya? Que es el nivel de estructuración de los signos, la materialidad, la forma del signo, ¿ya? Segundo nivel lo llama también semántico, y es el problema del significado, ¿ya? Cómo entonces esa forma expresiva, también llamado significante, es asociado a un contenido, a un concepto. Veíamos en las sesiones anteriores que el concepto es el significado que le damos a un término, ¿ya? Entonces tenemos un signo lingüístico, el concepto es el significado que le atribuimos, la idea que nos produce. ¿Ya? Nivel semántico, ¿eh? De los significados portados por los elementos expresivos, los elementos del plano de la señal. En esta denominación coinciden. Y el tercer nivel, el de la efectividad, es llamado también el nivel pragmático, ¿ya? Del uso, de la praxis. El empleo que le dan los
participantes en la comunicación a los mensajes, a la comunicación. ¿Cómo la usamos? ¿Con qué propósito? ¿No? ¿Desde dónde usamos, interpretamos, generamos sentido, nos apropiamos de esos mensajes? ¿Ya? 3 niveles. Para estos autores, el nivel técnico, el nivel semántico y el nivel de la efectividad. Bueno, el punto está en que la transmisión de información se queda en el primer nivel. ¿Ya? Y una cosa importante de tener en cuenta es que en los 3 niveles hay principios de organización, de estructuración, pero el primer nivel donde se trabaja organizando los elementos, que son los elementos del plano de la expresión, ¿ya? Es este nivel técnico o sintáctico. Ese primer nivel es donde se sitúa lo que denominamos habitualmente la información, el plano de la información en las distinciones del campo de la ciencia de la comunicación. El segundo nivel es el plano del significado y el tercer nivel es el plano de los usos. ¿Ya? Ahora bien, la aproximación al concepto de información es más compleja porque tiene múltiples caras, ¿no? La verdad es que en los 3 niveles hay información, solo que como la información se nos aparece de tantas formas distintas, le damos nombres diferentes. Porque el concepto de información en su étimo, dar forma, organizar, estructurar, está presente en todas las dimensiones de la existencia y está presente en estos 3 niveles. ¿Ya? Claro, las señales, los elementos del plano de la expresión están organizados para que sean distinguidos, tienen una forma material que les permite desplazarse, que les permite circular a través de canales, ya hay una modelación, ¿ah? Hay una estructuración de los elementos del plano de la señal y por lo tanto información. Los contenidos, los significados también suponen otro dominio de organización. ¿Ya? Y por lo tanto hay también ahí una forma organizada a información, solo que le damos otro nombre, significación. Y en los usos hay un nuevo nivel de organización que tiene que ver cómo adaptamos estos elementos a nuestras necesidades y propósitos. ¿Ya? Entonces también hay un tercer nivel de organización, de estructuración, de selecciones, de opciones, ¿ya? Solo que a eso le llamamos usos de la comunicación. Bueno, fíjense, estos autores ofrecen una definición del concepto de información que alude a la medida de libertad en la elección de un mensaje. Y esto es el conjunto de posibilidades, de alternativas que tiene el sujeto que produce el mensaje. ¿Ya? Esta medida de la libertad de elección que tiene el sujeto de la enunciación, el comunicador, es una medida de las alternativas que le ofrece el sistema de comunicación, el conjunto de opciones. ¿Qué es lo que yo puedo decir? ¿Ya? Y ese conjunto de alternativas me las da el sistema de significación, el código con el cual yo trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, es también una medida de la organización del código. ¿Ya? En esta perspectiva, la información no tiene que ver con la significación, no es la semántica, no es el contenido, ¿ah? Sino la organización de la forma, de las opciones. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, como alternativa decirle sí y no, como por ejemplo, en una prueba de alternativas, en las respuestas son sí o no. ¿Ya? Allí sabemos que hay solo 2 opciones. ¿Ya? Esa respuesta, esas alternativas que puede dar el que responde la prueba son solo 2. ¿Ya? Por lo tanto, hay baja información. Miren, estos autores no solo proponen esta conceptualización, sino que les decía, además, ofrecen una definición
¿ya? Perdón, ofrecen una formulación para, no solo conceptualizan de esta manera como el conjunto de las alternativas, sino que ofrecen una formulación para calcular la cantidad de información. Y este es el logaritmo en base 2 del número de alternativas que dispone el comunicador, ¿ya? Logaritmo en base 2 es a qué número tenemos que elevar a 2 para que nos dé n, ¿ya? Logaritmo en base 2 de n, donde n es el número de opciones, de alternativas que tiene el comunicador, ¿ya? Entonces, ¿a qué número tenemos que elevar 2 para que nos dé n? Si yo tengo solo dos opciones, acá la fórmula es así. ¿A qué número elevo a 2 para que me dé que el resultado sea 2? Ya, en este caso, 2 elevado a 1, es decir, ¿por qué número tengo que multiplicar ese 2? 2 elevado a 1 es 2. Por lo tanto, es decir, el cálculo de la cantidad de información disponible cuando tenemos dos opciones, cuando el sujeto comunicador tiene solo dos mensajes posibles para enviar, es que hay un bit o byte en inglés, ¿no? Una unidad dígito binaria de información, ¿ya? Si es que tuviéramos cuatro alternativas, por ejemplo, en una prueba de alternativas donde hay cuatro opciones, el n, la alternativa que ustedes pueden marcar es una entre cuatro. Ustedes pueden mandar cuatro respuestas distintas, ¿ya? Entonces la pregunta acá, ¿a qué número elevamos 2 para que nos dé 4? Pues 2 por 2 igual 4. Entonces hay 2 bit o byte de información, ¿ya? La cantidad de información disponible, ¿ya?, en el sistema o en un mensaje va a depender, por lo tanto, del número de alternativas de opciones que tiene el sujeto comunicador. Mientras más opciones tiene, más información hay, ¿ya? Esto lo podemos pensar también en el número de estados posibles, que asume un sistema. Si un sistema tiene muchos estados posibles, ¿ya?, la manifestación de uno de esos estados es muy informativa. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la predicción del tiempo, ¿ya? Vean ustedes los problemas que tenemos los seres humanos para poder predecir el tiempo, ¿ya? Muchas veces nosotros vemos el pronóstico del tiempo para planificar nuestra actividad el día de mañana, consultamos las páginas web y nos dicen, hoy mañana va a estar despejado. Y llegamos el día donde vamos a desarrollar la actividad y resulta que está lloviendo. Porque no es muy seguro, digamos, es bastante incierto. Hay probabilidades, tiene un rango de probabilidad de que esté despejado, pero hay una serie de factores que inciden en finalmente cómo se manifiesta el tiempo, que hace que sea muy difícil poder predecirlo. Digamos, hay un rango de posibilidades. Y a veces llega a ser divertido porque uno dice, oye, si es que esto dice el pronóstico del tiempo, pues seguro que falla, ¿no? En ocasiones pareciera no apuntarle nunca al pronóstico del tiempo. De modo anecdótico, días atrás que yo pasé por Santiago, anunciaban que iban a caer 70 milímetros de agua entre los 3 días siguientes, ¿ya? Y eso era poco menos que el apocalipsis, porque para Santiago, donde durante el año llueven 210 milímetros, imagínense, en 3 días caen 70 milímetros, pues es inundación, colapso de los sistemas. Pues finalmente llovió 10 milímetros y no 70. Es decir, pronóstico totalmente equívoco, errado, porque son muchos los factores que inciden. Entonces, que logren predecir, eso es altamente informativo. El modo como se manifiesta dentro de un conjunto de opciones.
No sé si se entiende la idea, ¿ya? Acá la idea es que, miren, mientras más alternativas hay, más información tenemos, ¿ya? Porque es una medida probabilística de la posibilidad que tiene una de estas opciones de manifestarse o el conjunto de las opciones que ofrece el sistema para que el sujeto comunicador produzca su mensaje, ¿ya? Lo podemos ver así. Vean, en estos ejemplos yo les puedo preguntar, bueno, ¿cuál de estos sistemas es el que tiene más información y cuál es el que tiene menos información? ¿Y por qué? Es una pregunta para ustedes. A ver quién se anima a responder. ¿Cuál es el que, si decimos, miren, la información es función del el conjunto de las alternativas? Mientras más alternativas tenemos para emitir un mensaje, entonces este sistema es más informativo y la selección de una de esas opciones provee más información, ¿ya? Porque permite hacer distinciones que son más finas. La escala del 1 al 7, ¿no? La escala del 1 al 7. ¿Por qué, Montserrat? Muchas gracias por tu intervención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensaba igual que podría ser excelente, bueno, suficiente y eficiente, pero eso es muy, en bueno, van a haber más conjuntos de números ahí, entonces como que imagino que bueno podría ser una nota 5 y 4, Por ejemplo. pero es más detallado la escala del 1 al 7 y se pueden ver como detalladamente cada caso de cada nota. Claro, hay distinciones, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, excelente, uno diría excelente está entre el 6 y el 7, ¿no es cierto? Pero es distinto ser evaluado con un 7 a con un 6, ¿ya? Porque hay un matiz de diferencia, ¿sí? Que nosotros distinguimos cuando manejamos esa escala. ¿Y qué pasa con la primera de estas opciones? Cuando, por ejemplo, si es que el profesor solo puede poner aprobado, ¿qué pasa? La pregunta es, si es que tenemos como alternativa, si es que el profesor solo puede calificar a sus alumnos con la nota aprobado, ¿eso nos porta información, nos da información? ¿Nos da información? Es informativo, Sí. si es que yo solo puedo aprobar a la gente. Digo, ya, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una sola alternativa de mensaje? Es que de antemano ya sabemos el resultado. Entonces, si ustedes llegan a su casa a decirle a su papá, oye, papá, tengo una súper buena noticia, aprobé. El papá les diría, oye, pero eso ya lo sabía, pues si todo el mundo aprueba. El profe no puede reprobar a nadie. Entonces, ¿qué gracia tiene que haya llegado mi hijita o hijito aprobado si todos iban a aprobar igual? Aunque usted no haya ido a clase, aunque usted no sepa nada, igual va a estar aprobado. Entonces, tenemos la respuesta de antemano. Si tenemos la respuesta de antemano, no hay información, eso ya lo sabemos. Están todos aprobados. ¿Ya? Y si yo me presento luego buscando un trabajo y digo, oiga, pero yo aprobé teoría de la comunicación, el empleador le va a decir, bueno, y si todos aprobaron, eso no me entrega información, no es informativo, porque no me dice si es que no es un indicador de que usted sepa o no sepa teoría de la comunicación. Otra manera de expresar la idea, fíjense, de información, dice, es la medida de la reducción de incertidumbre, ¿ya? Algo nos provee información cuando nos resuelve un problema, es decir, previamente hay incertidumbre, no sabemos, ¿ya? ¿Cómo va a resultar el evento o cómo nos va a ir?
Ya, por ejemplo, rendimos una prueba y no sabemos cómo nos va a ir, no sabemos cómo nos fue, tenemos incertidumbre. Entonces, cuando el profesor va y nos entrega la nota, eso reduce nuestra incertidumbre. Me dice, ah, me fue bien, por ejemplo. ¿Ya? Y es altamente informativo. Me fue muy bien, quiere decir que yo hice muy buenas distinciones, que las respuestas fueron adecuadas. ¿Ya? Eso me entrega mucha información. ¿Ya? Mientras más opciones hay dentro de un sistema, la ocurrencia de una de ellas, ¿ya?, es más informativa, ¿ya?, porque reduce, hay un mayor nivel de reducción de incertidumbre. Pero para que haya información tiene que haber incertidumbre. Si es que hay certidumbre, es decir, seguridad de que algo va a ocurrir, entonces, y porque hay solo una posibilidad de que eso ocurra, entonces eso no nos da información. Ya lo sabemos, está preestablecido. Por ejemplo, ya en estas distintas escalas, vean, es muy distinto tener una escala donde los alumnos están aprobados y reprobados, porque la pregunta es con qué nivel de excelencia está aprobado o reprobado un estudiante. ¿Ya? Es muy distinto aprobar, por ejemplo, con un 7 que con un 3,95, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre es que en este sistema, cuando tenemos solo dos alternativas, se agrupan en esta categoría aprobado todas las personas que van comparativamente en la otra escala desde el 3,95, que se aproxima a 4, hasta el 7. ¿Ya? Y todos tienen la misma calificación. Por lo tanto, no me hace diferencia entre el que tuvo 3,95 y que tuvo 7. Todos están igualados. ¿Ya? Ahí entonces hay poca información. No sé si es que en realidad es un genio esta persona, que fue aprobada, porque a lo mejor sabía más incluso que el profesor, ¿ya?, o aprobó con lo mínimo. ¿Ya? Lo mismo reprobado. Es muy distinto reprobar con un 3,94 a reprobar con un 1. ¿Ya? Todos aparecen como reprobados, pero hay una persona que puede haber estado casi al punto de aprobar y tuvo un evento de mala fortuna, faltó una prueba, una condición, una situación que lo hizo que reprobara, pero es muy distinto a quien, por ejemplo, no rindió ninguna prueba o le fue pésimo, pero totalmente mal porque no estudió nada. ¿Ya? Pero no hace esa distinción. Fíjense, el número de distinciones que podemos hacer nos indica la cantidad de información que nosotros tenemos. Mientras más distinciones podemos hacer, más información tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, podemos verlo en distintos ámbitos semánticos. ¿Ya? Decimos, por ejemplo, en el ámbito de la botánica. ¿Ya? Manejar información en el ámbito de la botánica es tener la capacidad de hacer distinción entre distintas especies. ¿Ya? Que somos capaces de distinguir distintos tipos de árboles, la cantidad de árboles, de plantas, de flores, que nosotros, categorías terminológicas y conceptuales de ese sistema clasificatorio, es la cantidad de información que nosotros manejamos. ¿Ya? Si nos vamos a otro ámbito, el de la mineralogía, por ejemplo, la cantidad de elementos minerales que distinguimos, eso indica la información que tenemos. Mientras más distinciones, más información. Mientras menos distinciones somos capaces de hacer, menos información. Porque miren, esta idea de el número de alternativas, la medida de la libertad de elección, la medida de las probabilidades, es decir, con qué probabilidad puede ser elegido un elemento, es una medida de la organización del sistema. ¿Ya? Un sistema que presenta mayor niveles de estructuración es uno que tiene más elementos. Mientras más elementos, componentes del sistema, hay mayores niveles de organización en ese sistema. Los sistemas simples tienden a la desorganización, es decir, son poco estructurados.
¿ya? Es lo que pasa con esta idea, por ejemplo, si el sistema solo indica aprobado, ahí no hay distinciones, pues hay una sola posibilidad. Por lo tanto, no hacemos una diferencia. Fíjense, la información tiene también, es definida como una, en términos cualitativos, como una diferencia que hace la diferencia. Esta es una definición que propone Gregory Bateson, ¿ya? Una diferencia que importa. Cuando todo el mundo está aprobado, no hay ninguna diferencia entre las personas. Es decir, no hay información. No somos capaces de hacer diferencia. Luego, cuando tenemos aprobado y reprobado, las diferencias que hacemos son muy generales, ¿ya? Poca distinción, no distinguimos mucho. En el tercer nivel, ya, bueno, aquí tenemos más distinciones. Unos son excelentes, otros son buenos, podría haber una categoría intermedio, muy bueno, bueno, suficiente, deficiente, malo, pésimo. Ya, tenemos más distinciones. Mientras más distinciones hacemos, más información tenemos. Ahora, este número de distinciones es función de la organización del sistema, el grado de organización que tiene el sistema. Y de aquí viene el concepto información. Vean, informare, dar forma. Cada vez que yo voy estructurando un universo, voy produciendo información. Produzco información sobre ese universo. Si digo, mira, voy a crear un conjunto de categorías clasificatorias de acuerdo a los rasgos que tienen los elementos, ¿ya?, de un área de la realidad, le estoy dando forma, estoy organizando mis distinciones, ¿ya? Porque digo, mira, las características del mundo, esas diferencias, las características de este orden fenomenológico, este modo como se nos aparece el mundo, son relevantes, ¿ya? Porque implican posibilidades distintas de acción. Entonces tenemos que hacer distinciones, ¿eh? Eso es relevante. De ese modo yo estoy dándole forma a ese universo, lo voy organizando, ¿ya? Dar forma, delinear, modelar, definir. Cada vez que yo voy definiendo, fíjense, voy especificando, digo, oye, ¿cuáles son los rasgos distintivos de un determinado elemento de la realidad que nos permiten definirlo, distinguirlo de otro? Voy modelando, ¿ya? Produciendo información. Ahora fíjense en esta idea de el dar forma. Damos forma tanto desde el punto de vista de la estructura como de los contenidos, en los conceptos, como en el modo como en que comunicamos ese concepto. Nosotros estructuramos las formas expresivas, los términos lingüísticos, le damos nombre, hay una estructuración en plano de la expresión, etiquetamos ese elemento y además organizamos ideas, ¿ya? Entonces organizamos las ideas, generamos un orden en el plano de los conceptos y estructuramos elementos del plano de la expresión para poder denominar esos elementos, ¿ya? Por ejemplo, ya yo tengo acá delante mío, la otra vez saqué, me parece que era una mandarina, algo así, pero ahora tengo una manzana, vean. ¿Ya? Y entonces, claro, creamos un nombre, decimos, oye, mira, es importante distinguir las frutas, ¿ya? Las manzanas, las peras, las naranjas, las sandías, ¿ya? Son distintos tipos de alimentos que nosotros podemos consumir, ¿ya? Son de tipo vegetal, son frutos que producen las plantas, vienen del reino de la botánica, que son alimentos que tienen muchas propiedades adecuados para nuestra salud, que nos brindan elementos que necesitamos y debemos distinguirla. Decimos, ya, y esto es una manzana. Y creamos un nombre, o le decimos apple, ¿ya? Apple. Manzana. Entonces,
organizamos los elementos del plano de la forma para darle una denominación a esto de acá y organizamos nuestras ideas para definir a esta fruta y distinguirla de otra fruta. Entonces, este plano de la información se bifurca, ¿no? Hacia el plano, hacia los niveles del contenido y de la forma. Solo que cuando trabajamos en términos de los contenidos, denominamos a esto el orden de los significados, ¿ya? Y cuando trabajamos en el plano de la forma, se conserva la noción de la forma expresiva, la organización de la forma sensible de información. Hay una autora, fíjense, norteamericana, que es especialista en el ámbito de la documentación, la bibliotología, trabaja en sistemas de biblioteca, ¿ya? Donde sabemos procesan altos volúmenes de información porque tienen que codificar los libros para que los podamos encontrar, brindándonos entradas que nos permitan distinguir las materias, ¿ya? La bibliotecología. Bueno, es un especialista en el campo de la información y ella propone la siguiente definición de información. Creo que es una definición muy productiva, nos permite comprender de buena forma aquello que llamamos información. Dice, mire, la información puede entenderse como los patrones de organización de la materia, la energía y la vida. Y podríamos añadir también los patrones de organización cognitivos emergentes en las prácticas de los seres vivos en su proceso de adecuación al entorno, ¿ya? Esta segunda definición ya está expuesta por otro autor que es bien importante, que es Norbert Wiener, ¿ya? El padre de la cibernética, que es el estudio de los problemas del control y la comunicación en máquinas y seres vivos, ¿ya? Wiener dice que la información es todo aquello que es objeto, ¿ah?, de intercambio en el proceso de los seres vivientes de adaptarse a su entorno. Cada vez que nos adaptamos a nuestro entorno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Organizando nuestros sentidos, nuestras percepciones, nuestras acciones para adecuarnos al mundo, ¿ya? Y todo lo que es objeto de intercambio, es decir, en este proceso adaptativo y que implica, por lo tanto, hacer distinciones, producir conocimiento, eso es información para nosotros. Organizamos nuestra visión del mundo para actuar en él, ¿ya? Pero a la vez nos dice Marcia Beit que no solo nosotros generamos una organización del mundo, sino lo que ocurre es que la materia, ¿ya?, la energía, la vida presenta patrones de organización. Es decir, que el universo es una fuente de información, que hay un elemento regular, constante, ¿ya?, en nuestro universo, y es que la materia, la energía, la vida presenta regularidades, patrones estructurales. A esos patrones estructurales son principios de organización. Esa organicidad del mundo es lo que podemos distinguir como información. Es la forma que tiene el mundo, ¿ya? Y nosotros, en nuestro esfuerzo de conocer ese mundo, ¿qué es lo que pasa? Hacemos distinciones que tratan de identificar esos patrones, esas regularidades en el mundo. Nosotros en este proceso de adaptación, es decir, cuando miramos el mundo, como este señor acá abajo que está mirando por un telescopio, ya dice, oye, se pregunta sobre la organización del mundo y hace distinciones, propuestas de organización, ¿ya? Ahora, el mundo tiene su organización y nosotros en nuestra mirada hacemos distinciones sobre el mundo. Este conocimiento va a ser funcional y adecuado cuando las distinciones que nosotros hacemos se adecúan a los patrones que tiene el mundo, ¿ya? Pero fíjense, en esta perspectiva podemos ver dos grandes fuentes de información.
Uno, que el universo es fuente de información, porque la organización está por todos lados, y que nosotros como sistemas observadores, como sujetos que generamos conocimiento, en nuestro conocer hacemos distinciones, proponemos modelos del mundo, tratamos de reconocer esos modelos, ¿ya? Pero en nuestro conocimiento generamos también información. Somos generadores de información, los sistemas observadores. No sé si se entiende lo que intentamos compartir. Ya, entonces, en términos de la epistemología de la información, ya epistemología es del problema del conocimiento, podríamos decir que hay dos grandes fuentes de información. Una, el universo es una fuente de información, ¿ya? Y dos, nosotros somos generadores de información, ¿ya? Y que la tarea del conocimiento es un desafío de reconocer esos patrones de información del mundo. Entonces, dos cosas. Uno, el mundo como exportador de información, nosotros podemos descubrir la información que hay en el mundo. Una de nuestras tareas. De hecho, fíjense, los periodistas que son informadores sociales, lo que tratan es precisamente de reconocer esas regularidades, es entregar antecedentes, dar datos, lo dado, es decir, de caracterizar lo que está ocurriendo, refiriéndonos a la estructura de los aconteceres en el mundo. Y de ese modo informamos a la población de qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Porque distinguimos cuáles son dentro de los eventos aquellos que son más importantes, más relevantes. Distinguimos las características de los procesos, de los acontecimientos, de los eventos en el mundo, ¿ya? Es decir, registramos esa información, producimos un texto y lo comunicamos y entregamos información, ¿ya? Entonces, por una parte tratamos de reconocer esa estructuralidad del mundo y nosotros somos productores de información porque le damos a nuestra mirada una organización, ¿ya? También somos generadores de información, ¿ya? Porque si bien el mundo presenta una organización, para los efectos del conocimiento se requiere que haya un sistema observador que la reconozca, que haga las distinciones, que la sistematice, que genere el conocimiento que es un producto del sistema de observación, ¿ya? Por lo tanto, la información tanto puede descubrirse como producirse. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Esta idea de que la información, lo más importante de la información es que nos lleva a la organización de los elementos en el mundo, ¿ya? Si es que lo vemos en el plano de la información, y distinguíamos, ¿se acuerdan esas tres dimensiones que ponían estos autores? El nivel técnico o de la sintaxis, el nivel semántico o de los significados, el nivel de la efectividad o pragmática o de los usos, ¿ya? Vamos a ver que hay patrones de organización en cada uno de ellos. Pero el primer nivel donde trabajamos la organización de los elementos en la comunicación, ¿cuál será? ¿Cuál es el primer nivel? ¿Ya? Donde nosotros hacemos un esfuerzo, los seres humanos, ¿no?, por organizar la materia, es el nivel, ¿ya?, técnico o de la sintaxis, el nivel de las formas sensibles, el nivel de la expresión. Un primer nivel donde hay organización en la comunicación es el nivel de la expresión, el nivel expresivo, ¿ya? Porque vean, yo produzco enunciados a partir del uso de un sistema de significación que es la lengua, que me dice que tengo que producir ciertos tipos de sonidos para que mis interlocutores puedan distinguirlo, ¿ya? ¿Cuáles son esos sonidos? Pues los que corresponden al sistema fonológico de la lengua, los sonidos distintivos, ¿ya? A, B,
C, D, E, F, G, A, E, I, O, U. En inglés, A, E, I, O, U. Bueno, cada lengua tiene su sistema de sonido, pero todas las lenguas organizan, primero diseñan un sistema fonológico, un sistema de sonido que el otro pueda distinguir. Distintas lenguas tienen distintos sistemas fonológicos. Por ejemplo, el mapudungún tiene una secta vocal que también está en el alemán, es la chua, es la Entonces decimos kipal, kipal. A las lenguas andinas tienen algunas distinciones de fonos que no existen en nuestra lengua. Algunos glotales, decimos kupa, kupa. Bueno, y para nosotros no, es muy difícil de pronunciar. ¿Ya? Cada lengua primero organiza los elementos del plano de la expresión. Y allí, en esa organización, ya estamos diseñando las señales. Ahí le estamos dando forma, fíjense, estamos informando. Estamos generando una estructuralidad a los elementos del plano de la señal. ¿Ya? El primer nivel donde se trabaja en la comunicación es el de las formas. Ese dominio, fíjense, es el que nosotros distinguimos como el de la información. El dominio de la información. Entonces, fíjense, en la base de la comunicación hay unas formas sensibles, unos estímulos que llamamos señales. Es un estímulo comunicativo que tiene una forma particular. Eso es la información que llega a nuestro destinatario. Entonces, en la base de la comunicación siempre hay transmisión de información. Siempre. ¿Ya? Pero en varios niveles. Solo que los siguientes niveles, claro, hay una forma, ¿ya? Unos sonidos. En este caso, yo enuncio un mensaje, ¿ya? A partir de un sistema lingüístico, y esto es modelo, por lo tanto, enunciados de palabras a través de puntos de articulación del sistema fonador. ¿Ya? Modelo la forma. Fíjense, luego estoy hablando frente a un computador. Este aparato traduce, fíjense, estas señales que son acústicas y son también visuales, porque hay gestualidad, y lo traduce y lo convierte en otro tipo de señales, que son señales electromagnéticas, ¿ya? Que viajan, en este caso, a través de el aire, pasa por unas antenas que son replicadoras de esta señal y los envía hasta su computador que recibe esta señal, la transforma luego en señal acústica y de imagen, y les lleva imagen y sonido. Pero había una transducción, un ejercicio múltiple. Primero, señales que eran acústicas y visuales, que se transformaron en otro tipo de señales, ¿ya? Electromagnéticas, que viajan en forma de ondas por el espacio, que son recibidas y transducidas en sus computadores, ¿ya? Y que vuelven a convertirse en señal acústica y visual. ¿Ya? Y bueno, y para que haya comunicación tiene que llegar la señal. ¿Ya? Pero por ahí parte el problema. ¿Ya? Ahora, fíjense, en este primer momento, en esta escuela inicial, que es de la Escuela de la Comunicación de Masa, la escuela que se dedica al estudio de esta forma de comunicación que emplean dispositivos técnicos e institucionales, ¿ya? La comunicación se ha entendido fundamentalmente como transmisión de información, envío de mensajes.
Esa es la definición. Ese es el concepto predominante. La idea que se acuña y que estructura el campo. Por esta preocupación por las señales, por los dispositivos técnicos y su capacidad de enviar mensajes, de conectar, por lo tanto, con destinatarios que están situados en otro lugar y a veces en otro tiempo. ¿Ya? Por aumentar esta capacidad de comunicación, permitiendo que nuestros mensajes lleguen a miles de potenciales destinatarios, en fin, transmisión de información. Pero hay otros niveles, que también son niveles donde se presenta la organización, por lo tanto donde también hay información, pero solo como la organización está en tantos lugares, es decir, la información está presente en todas las dimensiones del mundo, le damos nombres distintos a distintas formas de aparecerse esos patrones de organización. En el plano del significado hablamos de la significación. Luego, en los usos, hablamos de uso, perdón, en el tercer nivel, que es la apropiación de la comunicación. ¿Para qué lo usamos? ¿Ya? Por ejemplo, ya uno puede usar un medio de comunicación para entretenerse. Hay gente que, por ejemplo, para distraerse de las noticias, lo hace para distenderse, para cambiar de actividad, tiene una rutina, y no para informarse. Y de hecho, ustedes pueden ver en algunos noticieros, hay muchos espacios que no son de información, sino que son a veces de publicidad o de diversión, de promoción de destinos turísticos. Dice, bueno, ¿y esto qué tiene de informativo? Bueno, ese género de comunicación ha ido mutando por los usos que le dan los destinatarios, ¿no? Usos múltiples. Ya, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, el primer nivel donde se trabaja la comunicación es el de estas formas sensibles, el envío de señales. Y este envío de señales es lo que consideramos, lo que denominamos transmisión de información. En este caso, fíjense, a ustedes les está llegando información, en primer nivel. Claro, información, estas señales tienen codificados ciertos contenidos, ¿ya? Pero lo que no se transmite es el significado de esos contenidos. Luego, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Que al recibir las señales, ustedes interpretan el significado del mensaje. Pero eso es una tarea que hacen ustedes. Lo que se transmite son las señales. La interpretación del significado supone una actividad colaborativa, participativa, ¿ya? Donde, bueno, tienen que estar necesariamente presentes como participantes, comprometidos, involucrados, los receptores. Y esa interpretación se hace a partir de los conocimientos que tienen los receptores. Es decir, el sujeto emisor no puede controlar esa interpretación, puede prever, puede tratar de modelar el mensaje para permitir, para facilitar, para contribuir la interpretación. Pero no controla eso porque sus destinatarios son muy distintos unos de otros, ¿ya? En este rato tenemos en línea 21 participantes. Imagínense, son 20, contándome a mí, hay 20 personas, cada uno son personas distintas, situados en distintos espacios, con distintas condiciones, con distintas trayectorias, ¿ya? Con distintas culturas de base, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros, claro, puede interpretar parcialmente, se aproxima a los significados, pero lo hace ¿desde dónde? Desde su propio contexto, desde su situación de vida. No puede sino hacerlo desde ahí.
¿ya? Pero en este primer momento, fíjense, este contexto y la interpretación no era considerado, no era parte del modelo. No aparecía como un componente. ¿Ya? Esos elementos son omitidos. Miren, hay una máxima comunicativa. Lo único que se transmite en la comunicación es la información de los elementos del plano de la señal. Los significados no se transmiten. ¿Ya? Y la prueba de esto es que es lo siguiente. Ustedes ven este mensaje en chino. Todos lo ven, ¿no es cierto? ¿Llega a sus pantallas? Sí. Ya. Díganme, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que les comunica? No sabemos. Ya, ¿y por qué no sabe? ¿Por qué no sabemos? Yo tampoco Porque no, sé. Yo tampoco sé lo que dice, pero ¿por qué no sabemos? porque no manejamos ese idioma. Muy bien. Por lo tanto, no disponemos del código que nos permita interpretarlo, ¿no es cierto? Este es un sistema, lo llamamos ese idioma o lengua, es un sistema de significación, un sistema de relaciones sociales de significación. Lo llamamos también un código de comunicación. Yo no conozco el chino, no manejo ese código. Dicho de otro modo, es necesario que manejemos el código para poder entendernos, ¿no es cierto? Ya. Pero a veces nos sucede que incluso manejando el código, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de una lengua hay muchos subcódigos. ¿Ya? Entonces, ya, incluso esta noción de código, ustedes tienen que manejar estas nociones, como son sistema de significación, sistema de relaciones sociales de significación, código, para poder entender lo que estoy diciendo, ¿ya? Código es un sistema que mantiene cifrada información de carácter social. Claro, es un sistema de información que permite producir información, ¿ya? Porque vean, el chino organiza primero los elementos del plano de la señal, ¿ya? Todo esto son ideogramas. Cada uno de esos signos, que es un ideograma, está asociado a un concepto. Y organiza los conceptos, la forma y el contenido. Y nosotros no manejamos ese código en el plano de la forma ni del contenido. Pero fíjense, incluso cuando nos comunicamos en la misma lengua, a veces tenemos problemas para comprender lo que nos están diciendo. Y a veces les puede pasar, por ejemplo, incluso en esta misma clase. Si alguien tiene problemas de comprensión, por favor, tienen que levantar la manito, decir, profe, no entiendo, explique. ¿Ya? Porque la idea es que yo trato de compartir sentido. ¿Ya? Pero eso, para poder compartir el sentido, tenemos que manejar el mismo código. Si no manejamos el código, no entendemos lo que está codificado en un término, no podemos interpretarlo, no entendemos. ¿Ya? Ahora, yo no puedo adivinar que hay ciertos términos que ustedes no manejan. Tendría que ser mago, me gustaría hacerlo, ¿ya? Pero no lo soy. No puedo ver siempre de que a lo mejor hay alguien que no entiende lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces es indispensable que ustedes digan y pregunten siempre, ¿y eso qué significa, profesor? Por favor, explique por qué, ¿ya? Ahora, acá hay algo que es bien relevante. Entonces, ya, para que la comunicación se produzca, es indispensable la transmisión de información. Tiene que haber llegado primero la señal a usted, pero después es indispensable que manejemos también los mismos sistemas, los mismos códigos para poder interpretar el mensaje y que las interpretaciones sean próximas, sean similares, ¿ya? Porque si no, no logramos la comunicación. Y a veces no lo logramos. ¿Ya? Hay problemas de comprensión de lo que el otro está diciendo. ¿Ya? En este caso, para poder, fíjense, cada vez la diferencia que hay, ¿ya? Entre la lectura
de los enunciados de la parte de arriba de esta diapositiva y la de abajo está, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos mitades? El plano de arriba y el de abajo. ¿Qué diferencia hay? ¿No hay ninguna diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los enunciados cuando dice ahí, lo único que se transmite en la comunicación es la información de los elementos del plano de la señal? ¿Qué diferencia hay entre ese enunciado y el de abajo, el de chino? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, están enunciados en distintos sistemas. Y lo que ocurre es que ustedes conocen el primero y desconocen el segundo, ¿ya? Pero en términos de forma es lo mismo. O sea, ambos son grafemas, son formas gráficas que han sido modeladas, ¿ya? Que han sido diseñadas para la comunicación. Y lo que está llegando a ustedes son esas formas gráficas. Y ustedes las leen, ¿ya? El significado no viaja. Ustedes añaden el significado. Y no viaja en los dos casos. ¿Eh? O sea, en el chino el significado no viaja. Pero cuando yo hago un enunciado en el castellano, lo que viaja es el sonido o, fíjense, los elementos gráficos de los enunciados lingüísticos, los grafemas, ¿ya? El texto escrito. Eso llega hasta ustedes. Pero ustedes lo tienen que leer. Dicho otro modo, miren, si yo les envío un artículo o un libro, cuando ustedes abran el libro en castellano, el significado no viaja. Ustedes le dan significado en la lectura, porque ustedes conocen el código en el cual está escrito y ustedes leen, es decir, ustedes están produciendo sentido. Es algo que hace el intérprete. Lo mismo cuando escucha. También son ustedes y no yo. O sea, claro, produzco un mensaje que para mí tiene un sentido. Pero cuando ustedes lo interpretan, adquiere otro sentido, que es lo que ustedes están no solo escuchando, porque primero hay que escuchar, tiene que llegar la señal. ¿Ya? Oye, una anécdota. Les voy a contar una anécdota que tuve en clase de doctorado el viernes pasado. ¿Ya? Tuvimos la primera parte de la clase y hacemos un break, porque son clases muy largas, son tres, puede durar hasta 4 horas la clase. Entonces tenemos un break y cuando iba a llegar digamos, una pausa, y entonces dijo, bueno, y cuando llegue la pausa, dijo un alumno, vamos a tomar el break. Vamos a tomar el break. Y yo, en vez de escuchar que vamos a tomar el break, yo entendí, bueno, y cuando llegue la pausa, ¿vamos a tomar la pausa o va a hacer play? Yo entendí play en vez de break. Entonces, un primer problema, que es en el elemento del plano de la señal, que yo tengo que haber recibido la señal. Ocurre que con los años vamos perdiendo la capacidad auditiva. Yo por eso, por ejemplo, a veces hablo muy fuerte, con voz muy alta, porque he ido perdiendo la capacidad auditiva, ¿ya? Y entonces, en ocasiones, bueno, puedo escuchar mal, ¿ya? Entonces, hay un problema en un primer nivel, ¿ya? Que en vez de interpretar esa señal como break, la entendí como play. Y hice una interpretación totalmente distinta. Cuando dije, bueno, ¿va a ser stop o va a seguir en play? En vez de vamos a detenernos, va a ser stop y vamos a tomar un break, ya, porque la idea del break es que además en ese break habitualmente, en términos presenciales, en clase de posgrado, uno toma un cafecito y comparte algo para comer, ¿no? En esas pausas además se comparte un alimento. Entonces, bueno, interpretaciones totalmente distintas, pero sobre la base de un problema en el plano de la interpretación de la señal. Entonces, el primer nivel ya, llega la señal,
pero después de eso la tenemos que interpretar. Y eso es algo que cada uno de nosotros hace, ¿ya? Y hace de modo distinto. Entonces, eso requiere esa participación. No obstante, vean cómo se modela, cómo se piensa la comunicación en este primer momento y en esta perspectiva de análisis de la comunicación mediada, como transmisión de información, fundamentalmente. El modelo de Shannon y Weaver, que es el primer modelo establecido dentro de este campo de estudio de la comunicación, es un modelo de transmisión de información que atiende a cómo se mueve la señal a través del canal, que se olvida de que el destinatario no solo tiene que recibir la señal, sino que además debe interpretarla. Es decir, ellos no se olvidan, ¿ya? En realidad, en su texto dicen, reconocen, hay 3 niveles. Primero, el nivel técnico. Segundo, el nivel semántico. Son conscientes de ello. Solo que por la especificidad de su trabajo como ingeniero, ellos se interesan por el nivel técnico. Ahora, el problema luego es que este mismo modelo es trasladado a otros dominios y se producen otros modelos, por ejemplo, lingüísticos, que reproducen la misma idea, incluso semióticos. Humberto Eco, que es uno de los máximos teóricos de la semiótica, que concibe a la comunicación, claro, como una actividad coparticipativa, no obstante reproduce un modelo, reproduce casi idénticamente este modelo, y lo único que le añade es un código, ¿ya? Pero no representa suficientemente todavía la actividad que realiza el destinatario, ¿ya? Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el Tratado de Semiótica General, que es el libro de síntesis de la semiótica de Humberto Eco. Él toma este modelo de Shannon y Weaver, de ahí parte. ¿Ya? Entonces, durante los primeros años, en el desarrollo del campo de la comunicación, se piensa la comunicación como transmisión de información, el envío de un mensaje, ¿ya? Si ustedes ven acá, por ejemplo, el destinatario aparece como pasivo, es decir, como que simplemente le está llegando algo. Y no se representa que él está haciendo una acción, aunque sea en silencio, está leyendo, interpretando esa señal. Si no la interpreta, ¿qué comunicación va a haber? Luego, no hay contexto, porque cada destinatario está situado. O sea, fíjense, la noción de contexto, vamos a ver luego en la comunicación, es muy importante. Es lo que está junto al texto, contexto, lo que está junto al texto. Texto es un enunciado comunicativo que se produce en una situación, ¿ya? Y ese contexto, hay elementos del contexto que son los que permiten el funcionamiento del texto. Ya, vean, acá, este mensaje en chino es un texto. Para que funcione ese texto, hay elementos de contexto que son indispensables. ¿Cuáles son esos elementos de contexto? Primero, que las personas que participan de la comunicación manejen el chino. Pero luego va a haber elementos de la cultura china que son los que permiten interpretar en profundidad el texto, ¿ya? Para comprender el texto, el mensaje que yo envío, en este caso hay que manejar el castellano, pero además hay que disponer de conocimientos del plano de teoría de la comunicación, ¿ya? Es decir, comprender los conceptos, hacer esas asociaciones significativas, saber de qué hablamos cuando hablamos de texto, de contexto, de código, de emisor, de receptor. Si no manejamos esos conceptos, no tenemos conocimientos compartidos, hay problemas de comunicación, ¿ya? Entonces, bueno, fíjense, este modelo, ¿ya?, impronta y domina todo el primer periodo de desarrollo de en la historia de las ciencias de la comunicación, este campo de estudio.
es el modo como se entiende. Es la comunicación unidireccional. La idea es que para comunicarnos basta que yo envíe un mensaje. Listo, está resuelto. Difusión de mensaje. ¿Ya? Eso es transmisión de información que decimos, miren, es una condición necesaria, indispensable, un componente muy importante, constitutivo de la comunicación, ¿ya? Pero no basta, no es un elemento suficiente, es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿ya? Por lo tanto, una condición que debe estar presente en la comunicación, pero que no basta para que se logre la comunicación, porque se requiere además que los participantes interpreten ya del mismo modo el mensaje a partir de su conocimiento de códigos en común. Fíjense, y acá, cuando tenemos elementos en común, es que hay una cultura detrás, una serie de conocimientos, conocimiento del código, conocimientos de los temas sobre los cuales se está hablando, de las normas sociales del espacio de interacción, que me llevan a interpretar si es que el interlocutor está hablando, por ejemplo, en serio, o es una parodia, o si es que, digamos, cuál es su actitud, cómo debo interpretar este mensaje. Es, digamos, una presentación artística, es un mensaje religioso, por ejemplo, el profe, ¿cómo está hablando? ¿Ya? Este es un sermón religioso, es una representación teatral, ¿ya? Es un discurso pedagógico. ¿Cuáles son las pretensiones de verdad que tiene en lo que está diciendo? Bueno, en fin, todos esos elementos, fíjense, se requieren conocimientos de los contextos sociales para poder interpretar ese mensaje, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos aquí algunos de los límites que hemos señalado en esta concepción, pero es una concepción predominante, fíjense, y esa concepción está incluso en escuelas que son antagónicas a la Mass Communication Research, es decir, que miran de un modo totalmente distinto a la comunicación de masa que el funcionalismo norteamericano. En la perspectiva norteamericana, la comunicación busca hacer un aporte. Los autores de la teoría crítica, que leen el uso de los medios como instrumentos del poder al servicio de las clases dominantes y analizan, por lo tanto, esa relación entre comunicación mediada y relaciones estructurales de poder, y posiciones políticas, económicas, las desigualdades implicadas, los intereses de los actores, también están pensando en que los medios tienen esa capacidad de reproducción, van a decir ellos, ideológica, ¿no? Es decir, que tienen un efecto que van configurando nuestras mentes, que nos impactan, ¿no? Siguen operando sobre la idea de la transmisión, ¿no? Es decir, que hay una suerte de capacidad de impactar, de incidir a través de las prácticas de la comunicación en la conciencia de los otros, ¿ya? Es decir, que la transmisión es perfecta. Y eso tiene efectos de larga duración. Son temas para pensar, ¿no? Aquí la pregunta es, oye, ¿qué tanto impacta un mensaje? Es decir, por ejemplo, yo como profe, se los confieso ya, muchas veces uno como profe siente a veces desazón o se siente frustrado, porque no importa lo que uno diga, eso no implica, o sea, no está garantizado en lo que yo diga que ustedes comprendan. No, en ningún caso. No puedo asegurar eso, ¿ya? Y a veces, me doy cuenta que puede haber problemas de comprensión, pero los destinatarios no preguntan. Me dice, bueno, ¿qué pasará? ¿Por qué sucede eso? ¿Ya? ¿Por qué no, a pesar de existir esas dificultades, no preguntan? Y uno a veces se siente descorazonado y dice, bueno, qué difícil es la comunicación. No está garantizada con la transmisión de información. Y de hecho, es tan así que
Muchas veces basta que uno diga algo, o sea, además pasa otra cosa, a los seres humanos somos productores de sentido, ¿ya? La aspiración de todos nosotros no es solo repetir lo que dice el profe. De hecho, ustedes como estudiantes tienen que formarse, parte del desafío es tomar posición. Entonces, buena parte de la tarea es que yo me voy a dar cuenta que ustedes se están formando cuando me discutan lo que estoy diciendo. Porque eso quiere decir que tienen posición propia. Es decir, no tengo que esperar que ustedes sigan exactamente mis ideas, sino que desarrollen sus propias ideas, ¿ya? Entonces, el campo de la comunicación se convierte en un espacio de discusión amistosa, amical, ¿no? De debate, de ideas, donde no tenemos que todos estar de acuerdo en lo que estamos planteando, pero sí entender nuestras diferencias. Parte del desafío es que ustedes tomen posición pues, en eso. Bueno, ya nos alcanzó el tiempo. Por favor, casi todos pusieron en el chat su presencia. Les recuerdo que nos pidieron, la universidad está pidiendo llevar asistencia. Si alguno de ustedes no puso su asistencia, pónganla por favor en el chat para yo llevar el control. Me lo piden, una tarea extra. Nos piden ahora llevar el control de la asistencia en clase. ¿Ya? No porque sea obligatoria, sino un poco porque quieren ver que efectivamente los problemas que tienen nuestros alumnos, ¿no? Si hay personas que no pueden conectarse, ¿por qué no se pueden conectar? ¿Por qué no están asistiendo? En fin, ese es el propósito, no más. ¿Ya? Entonces vamos a tener como pauta en cada clase, por favor, se los voy a recordar cada vez que pongan su presencia ahí mandando, diciendo presente, nombre presente, y yo después recojo esa información. Si hay alguna pregunta, por favor, y si no, nos despedimos, llegamos hasta aquí, yo por lo menos ya hice la presentación de lo que tenía que compartir, les quería compartir. Les informo que tanto la clase como el Power de la clase anterior ya están colgadas en la página del curso. En el transcurso de hoy haremos lo propio con esta clase. Y la próxima semana les recuerdo que tenemos pausa activa. ¿Ya? No hay clase, volvemos hasta el 20. Y por favor, todos los grupos, entre tanto, me mandan un mail con los integrantes del grupo y la propuesta del tema en el cual van a trabajar. ¿Ya? En el Power de la clase de ayer, al final van a encontrar un conjunto de propuestas. Ustedes pueden plantear otras. ¿Ya? Pero si plantean otras, yo quiero conocerlas para ver, para asegurarme de que sea apropiada, ¿ya? Para que no tengamos después problemas en el desarrollo de ese trabajo. Entonces me escriben todos los grupos un mail comunicando los integrantes del grupo y el tema que les interesa trabajar. De aquí al 20 espero haber recibido todos, ya los mensajes de todos los grupos. Y ahí vamos a chequear quién falta. ¿Ya? Y nos despedimos entonces hasta el 20. Que tengan una súper buena semana, bueno, y pásenlo muy bien también para las fiestas del 18 de septiembre. Cuídense también, mucho, tanto por la exposición al virus como de los excesos, los que a veces podemos caer. Pásenlo muy bien. Chao. Profe, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao, que esté bien. Chao. Profe. Chao. A ver cómo recojo ahora los datos del chat. Sí, todavía estoy grabando, pero
porque tengo que recoger los datos del chat. Bueno, parece que están todos ahí ya. Entonces, ahora sí, vamos a finalizar.